Gloria a Dios. Una vez más, hermanos, que Dios le bendiga. Queremos darle gracias al Señor por esta oportunidad, porque dice su palabra que nuevas son sus misericordias. Y cada día que usted y yo, antes de levantarnos, Dios ha preparado algo especial, lleno de amor, lleno de gracia para cada uno de nosotros. Así que gracias una vez más al Señor por ese amor. Y también gloria a Dios, también darle las gracias al Señor por cada uno de ustedes. Queremos bendecirles allá en sus hogares y queremos darle gracias a Dios por eso. Vamos a empezar este servicio de escuela dominical y queremos darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios, gracias por este tiempo, Señor, que podemos conectarnos contigo, Dios, podemos estar en esa misma sintonía contigo, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque tú derramaste tu sangre para que esto pueda ser, Señor, una realidad, de poder estar en esa misma dirección contigo. Por eso hoy queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos decirte gracias, porque tú eres bueno, porque eres fiel, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, para que tú nos guíes, para que tú nos dirijas, Señor, en el nombre de Jesús. También bendice a cada familia, a cada hogar, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, porque a través de toda esta circunstancia hemos podido ver tu mano de fidelidad, tu mano de amor, Señor. Así que en el nombre de Jesús, gracias, bendice ahí a cada familia. Te damos la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Qué bueno, hermano, que podamos disfrutar este tiempo, que podamos gozarnos y podamos deleitarnos, porque es un tiempo de victoria. No hay nada más especial que usted y yo podamos estar en la presencia de Dios. Así que vamos a tener este tiempo de alabanza, vamos a tener este tiempo de adoración, para que usted desde ya se prepare, para que alabemos a Dios con un corazón agradecido. Ven Espíritu Santo, ven a este lugar. Díselo así. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor,
con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Así es, Señor. Queremos conocerte, Dios, cada día más, Señor. Y gracias porque todas estas circunstancias que nosotros vivimos, Señor, nos ayudan a conocerte aún más. Así que en el nombre de Jesús, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Aleluya. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Vamos a orar para que Dios siga derramando bendición, ¿verdad? Para que Dios siga manteniendo abiertas las ventanas de los cielos. Y esas ventanas de los cielos van a seguir abiertas en base a nuestra fidelidad. Si usted y yo seguimos siendo fieles, si usted y yo seguimos honrando a Dios, si seguimos obedeciendo a Dios, si seguimos honrando la palabra de Dios, Dios no va a tener otro remedio que bendecirnos, porque estamos siendo fieles. Así que yo quiero invitarle, quiero motivarle para que de verdad podamos tener un tiempo de fidelidad delante de Dios. Padre, gracias, 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 Señor, porque tú eres bueno, papá. Señor, y porque tú honras tu palabra, Señor. Y al que sabe honrar tu palabra, Señor, tú lo bendices. Así que queremos darte gracias, Señor. Gracias por todos esos hermanos que han sido fieles, Señor. Que se han mantenido, Señor, fieles a ti, a tu palabra, Señor. Te pedimos que los bendigas, Señor. Que abra las ventanas de los cielos, Señor. Y que siga derramando bendición que sobreabunde, Señor. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a entender, Señor. A que eso pueda estar plantado en nuestro espíritu, Señor, en nuestra alma. Poder entender, Señor, lo que dice tu palabra. Queremos bendecir en esta mañana a la iglesia Casa del Alfarero, Señor, para que tú sigas derramando bendición, Señor. Que esas puertas de los cielos se mantengan abiertas, Señor. Así que en el nombre de Jesús bendice a cada hermano, a cada familia, Señor, ahí en su trabajo, en lo que hace, Señor. Te pedimos que lo bendiga, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, y te damos las gracias porque tú, Señor, eres fiel. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papá, y te damos las gracias, Dios. Gracias, Señor. Una vez más, quiero nada más compartir rápidamente un par de anuncios, ¿verdad? Y uno de ellos es que el próximo sábado, si el Señor lo permite, ¿verdad? Es un sábado de ayuno congregacional, ¿verdad? Dios nos está llamando a que este sábado toda la congregación, todos, hagamos ayuno, ¿verdad? Vamos a empezar desde las 8 de la mañana, vamos a arrancar con ese ayuno, ¿verdad? Y estaría cerrando ese ayuno ese mismo sábado, como es de vigilia. Vamos a estar cerrando con una palabra para la vigilia en esa noche, ¿verdad? Entonces, próximo sábado, si el Señor lo permite, vamos a estar en ayuno congregacional, un llamado que Dios está haciendo, que Dios nos está haciendo a nosotros, a cada uno de nosotros, a su iglesia, a sus hijos, ¿verdad? Nada más recordarles que todos nuestros días, ¿verdad? Nosotros no vivimos nada más una semana de santificación, no, vivimos todos nuestros días deben de ser de santificación. Todos los días usted y yo debemos santificarnos más para el Señor. Entonces ahí se lo dejo, hermano, esos dos pequeños anuncios, para que ya en este momento usted y yo nos preparemos para recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces prepare su corazón, prepare su Biblia, prepare lo que tenga que alistar ahí, su lapicero, su hojita,
para poder tener este tiempo. Vamos a estar orando. Padre, una vez más, Señor, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos decirte, papá, gracias, 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 Dios. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor Espíritu Santo, para que tú seas dirigiéndonos, para que seas guiándonos, Señor, a través de tu palabra, dándonos revelación, entendimiento, Señor, de lo que tú pides, de lo que tú quieres de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, y oramos también por nuestra hermana pastora. Te pedimos que la bendigas, Señor, que la fortalezcas, que bendiga su hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios por un día más que nos permite estar aquí reunidos en la presencia de nuestro Dios, dándote la gloria, dándote la alabanza a este Dios maravilloso, a ese Dios todopoderoso. Por la gracia de Dios hemos pasado una semana más y creo fielmente que Dios sigue siendo fiel. Amén. Levantamos nuestra Biblia y honramos a nuestro Dios. Declaramos una vez más que esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona. Nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios por su presencia, por su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Damos gloria a Dios. Quiero que vayamos a la palabra en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Santo es el que vive. Amén. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios por su palabra, una palabra poderosa, una palabra preciosa que el Señor nos da hoy, ¿verdad? Hemos venido en un estudio constante, vimos lo que era la resurrección de Cristo, la resurrección de los que habitábamos y habitan en pecado, cómo pueden venir y vivir en Cristo Jesús, ya que el pecado causa muerte, separación con Dios. Y vimos también cómo el que vive y cree en Él no morirá para siempre. También vimos que los que no creen, los que no quieren aceptar, van a estar doblemente muertos. Uno en el pecado y luego en el tiempo final, donde son lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahora, hoy vamos a ver algo muy, muy maravilloso. Dios es nuestro creador. Dios creó los cielos y la tierra, dice allá en el libro de Génesis. Él creó los cielos y la tierra y dice que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Veamos a un Dios trabajando en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En el libro de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, la tierra estaba desordenada y vacía. Y en el versículo 3 dice: y dijo Dios. Cuando la palabra del Señor nos revela, y dijo Dios, fue Cristo mismo operando. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de San Juan, nos habla de que en el principio es el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Dios, la palabra de Dios se hace vida, se hace carne, habita entre nosotros. En el versículo 14 dice: vemos su gloria como la del unigénito.
Ahora, el Espíritu Santo de Dios está desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22, ¿verdad? Donde dice allá en el versículo 17, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús. Queremos enfocarnos en la gracia de Dios, en la misericordia del Señor, en el amor de Dios, como Dios ha estructurado todas las cosas para que ninguno de nosotros podamos perdernos verdaderamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen trabajando en unidad. Allá en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 35, nos enseña que el Espíritu Santo engendró en la Virgen María a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue engendrado por el mismo Espíritu Santo y dice que es el Hijo de Dios en nosotros. Cuando María va y visita a su prima Elizabeth, dice la palabra de Dios que ante el saludo de María, el niño salta en el vientre de Elizabeth y es lleno del Espíritu Santo. Ningún profeta, ningún hombre de Dios, ninguno de los que se mencionan en la Biblia pudieron moverse, incluyendo al mismo Señor Jesucristo, si el Espíritu de Dios no estaba con ellos. Hoy el Espíritu Santo está aquí con nosotros y estamos llamando este tema Dios con nosotros, Dios con nosotros. Para que usted y yo vengamos a Cristo, vengamos al Señor, déjeme decirle que es el Espíritu Santo el que ha trabajado con nosotros todo este tiempo antes de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Desde antes de nacer ya Dios nos conocía, ya Él nos había escogido y muchas de las cosas que vivimos, si retrocedemos nuestro recuerdo, vemos que la misericordia de Dios siempre nos guardó, que la misericordia de Dios siempre estuvo con nosotros, que Él nos cuidó. Y en el capítulo 16 del libro del Evangelio de San Juan, dice que cuando Él venga, convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Señor ha estado buscándonos y buscándolo a usted, a cada uno, para que alcancemos la redención que Cristo Jesús ha traído a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que Él busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, pero no podemos por nuestra naturaleza humana. No podemos caminar si el Señor no está con nosotros. El Señor dice, separados de mí nada podemos hacer. Entonces, vemos que el Espíritu Santo está en la creación. El Espíritu Santo es el que se mueve en toda la creación. El Espíritu Santo es el que nos llama a la redención, el que nos da la vida en Cristo Jesús. Y vemos que la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Juan también, vámonos ahí, en el capítulo 4, gloria al Señor, dice, Santo. En el versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Dios, ese Dios que habita en la altura, pero que también está aquí con nosotros, ese Dios que no se ha desentendido de esta tierra, ese Dios que llena los cielos y la tierra, dice la palabra del Señor que Él mora en medio de los hombres, que Él mora en medio de su pueblo a través de su Espíritu. Y dice la palabra del Señor que Jesús va siendo guiado por el Espíritu, igual que todos nosotros, todo aquel que le ha recibido como Señor y Salvador, el Espíritu Santo le va mostrando, le va guiando. Obviamente la palabra nos enseña de que Él nos guía, Él nos enseña. Vamos a estar hablando todos estos días sobre el Espíritu Santo de Dios, que es lo más importante entre nosotros, cómo Dios lo envía a nosotros, cómo Él nos
guía, cómo Él nos enseña, cómo Él nos cuida, cómo Él nos recuerda, cómo Él es el que hace las cosas. Y Jesús en su caminar va tomado de la mano del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos llama a la oración, el Espíritu Santo nos llama a la adoración, el Espíritu Santo nos llama al servicio del Señor, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu de Dios está muy presente en toda la humanidad. Hoy día le está hablando aún a aquel que no le conoce para que se vuelva a Dios. Entonces, vemos que Jesús vive ese tiempo primero en reunión con su familia, al lado de sus padres, y ya en el momento que Él decide comenzar, o ya es el momento para que comience su ministerio hacia todos nosotros, llega delante de Juan el Bautista. Ya el Espíritu Santo le había hablado a Juan el Bautista y le había dado directrices sobre quién era aquel que había de venir. Y Juan el Bautista declara esta palabra. Dice: sobre aquel que veas que mi espíritu desciende y posa sobre él, ese es. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Entonces nuevamente vemos la acción del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús llega a Juan, al Jordán, y él desciende a las aguas. En el capítulo 3 de Mateo lo vemos cómo el Señor se manifiesta, al igual que en el libro de Génesis, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a semejanza nuestra, sea creado el hombre. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, Jesús, versículo 16, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recordemos que nuestro Dios es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora, Dios trabaja en conjunto, es un solo Dios verdadero. Él es en el Padre, Él es en el Hijo y Él es en el Espíritu. Entonces, vemos que ahí está, Jesús desciende al agua a bautizarse, el Padre habla en los cielos y el Espíritu desciende sobre Él. Entonces, vemos la Trinidad, lo que conocemos por Trinidad de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento que Jesús es bautizado por el Espíritu Santo, comienza a caminar en el poder de Dios, en el poder del Espíritu. Él vive una vida espiritualmente bien antes, pero en ese momento requiere del poder de Dios para ejercer ese ministerio, ese llamado al cual Él vino a esta tierra. Ahora, la palabra del Señor nos dice que Él, todo lo que hizo, todo lo que Él realizó, las sanidades, las liberaciones, la palabra que dio, las ministraciones que hizo, todo lo que hizo, dice en el libro de Hechos, en el capítulo 10:38, gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo, le alabamos, le bendecimos. Aquí está hablando el apóstol Pedro, está hablando en la casa de Cornelio, y él declara esta palabra y dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces, esta palabra que tenemos acá ahora es una palabra para nosotros, porque Cristo habita en nuestros corazones, porque Él está con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros para siempre. ¿Y cómo está Jesús con nosotros? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Cuando Jesús se va a ir hacia el cielo, nos dice: las cosas que yo hice y aún mayores haréis vosotros en mi nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sería enviado con poder
a su iglesia, al cuerpo de Cristo, a cada uno de nosotros, y somos empoderados para hacer lo mismo que Jesús hizo. Dice la palabra de Dios que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. En el libro de Lucas dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo lleva después del bautismo, gloria al Señor, a Jesús al desierto. Y dice que para ser tentado, para ser probado por el diablo. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba pasar ese proceso para ser fortalecido. Cuando Dios nos pasa por una crisis, nos pasa por un proceso, es porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros y su Espíritu Santo está ahí para fortalecernos. Él dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios vino sobre Él y Él fue llevado al desierto por el Espíritu. Ahora, quiere decir esto que en este momento, ahí donde estás, el Espíritu Santo está contigo, está conmigo, está en nuestros hogares, camina con nosotros y Él nos va a fortalecer en todas de nuestras debilidades, en todos los procesos que tengamos que caminar, porque Dios está limpiando, purificando nuestras mentes, nuestras almas, volviéndonos a ese primer amor que necesitamos fortalecernos en Él y poder caminar como Él quiere que caminemos para el día del Señor. Cuando Jesús sale de ese desierto, dice la palabra del Señor en el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu en Galilea. El Espíritu Santo se fortalece en Jesús y Él comienza a caminar en su ministerio y Él declara esta palabra, que es una palabra para usted, que es una palabra para mí. Él se apropia de Isaías 61 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué Dios te ha ungido? ¿Para qué Dios nos ha dado su Espíritu Santo? Para dar buenas nuevas a los pobres, para andar en vida nueva, como he venido diciendo. Dice la palabra del Señor: me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos, hoy el mundo necesita una iglesia poderosa en el Espíritu. Hoy necesita un pueblo lleno del poder del fuego del Espíritu Santo. Hoy necesitamos entender que hemos caminado nuestra vida espiritual muy deleitosamente, pero que estos procesos necesitamos entender que en nuestra fuerza no podemos. La palabra del Señor dice: no es con fuerza ni violencia, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí vemos entonces que Dios derrama esa misma unción sobre su cuerpo, sobre su iglesia, sobre cada miembro de la congregación, porque lo necesitamos. Es importante que nosotros nos demos cuenta que dependemos 100% de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Algo maravilloso que Dios ha hecho, algo precioso que Dios ha hecho, es escoger nuestros cuerpos, sí, estos cuerpos físicos como su habitación. ¿Y sabe una cosa? Para eso envió también a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Para eso, para limpiar con su sangre su habitación, para limpiar con su sangre, para purificarnos de todo pecado, para lavarnos de toda inmundicia, para renovarnos, para cambiar la mente carnal por una mente espiritual. La sangre del Cordero, les decía la semana pasada, está fluyendo hoy y el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, haciéndonos de hombres y mujeres de pecado a vivir una vida agradable a nuestro Dios. Cristo viene muy pronto y Él viene por una iglesia redimida. Él viene por una iglesia que se ha arrepentido de sus pecados, por una iglesia que está buscando su rostro, que está buscando agradarle, pero una iglesia que camina en la obediencia a la palabra de Dios, una iglesia que camina en la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo te habla y te dice: eso no se hace, eso no está bien, camina por acá, haz esto, haz lo otro, porque Él habita dentro de nosotros? Todo aquel que le haya recibido a Jesús ha recibido su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice
que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por lo tanto, somos libres de todas aquellas cosas que nos habían atado, y ahora Dios te dice: yo quiero ungirte. Yo quiero ungirte para que seas de poder, para que puedas glorificar mi nombre. Y dice la palabra del Señor que Dios te unge para que des vista a los ciegos, lleves la palabra de salvación, la palabra de bendición a aquellos que no conocen. Dice: a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año de la agradable del Señor, el año de la buena voluntad de Dios. El Espíritu Santo está ahí donde tú estás, está en tu casa, está en tu trabajo. La palabra del Señor nos dice allá en el libro, en el libro de Salmos, Salmo 139. Damos alabanza, damos gloria a ese Dios maravilloso. Comienza a adorarle. Sabes que si quieres sentir la presencia del Espíritu de Dios, adóralo, glorifícalo. Métete en tu cuarto, en tu aposento, dedica un tiempo. No le pidas nada, simplemente adóralo. Simplemente glorifiquemos su presencia, alabemos su nombre. Él está ahí. Él está esperando que tú y yo seamos verdaderos adoradores. La palabra del Señor dice en el Salmo 139, versículo 1: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y mire lo que dice el versículo 7. ¿A dónde? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Hermanos, los cielos, la tierra, dice la palabra del Señor, están en el hueco de la mano de tu Dios. Tú y yo estamos en el hueco de la mano del Señor. Y Dios nos tiene rodeado de su Espíritu. Dios nos sigue amando. Y hoy quiere que usted y yo seamos conscientes de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Juan el Bautista decía esta palabra en Juan 3:30: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y yo creo que esto debe ser una actitud de cada uno de nosotros. Debemos de entender que no podemos caminar la vida nueva, que no podemos enfrentar ninguna situación en nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo nos da la sabiduría, nos da la revelación, nos da el entendimiento, nos da el consejo apropiado. Él está ahí para socorrernos, para ayudarnos, para ministrarnos y para que nosotros seamos luz a todas las naciones. En este tiempo que estamos viviendo, el mundo necesita tener un pueblo de rodillas, un pueblo que clame, que gime por todos ellos. Estaba leyendo esta mañana el libro de Joel. Es un libro pequeñito, como ustedes saben, y les recomiendo esta semana leerlo en su totalidad bajo la guianza del Espíritu Santo y seguir las directrices que nos da el Señor a través de este libro, donde nos llama y nos enseña el por qué Dios manda cosas terribles sobre la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido fieles, porque nosotros no hemos respondido al llamado de Dios como debemos de hacerlo, y no nos hemos apartado completamente del pecado, del mundo, de la carne. Necesitamos ahora volvernos a Él, y hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado al ayuno, hay un llamado fuerte, porque Dios es un Dios de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Y Él dice, y Él se volverá y traerá bendición sobre su pueblo. Oh Padre Santo, alabo su presencia. Y dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne.
Yo personalmente estoy esperando ver ese derramamiento, pero no va a ser si usted y yo no entendemos que tenemos que anhelar la presencia de nuestro Dios, anhelar buscar su rostro, anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Allá en el libro de Ezequiel dice la palabra del Señor: y me llevó 100 codos adentro del río y fue avanzando hasta que se sumergía en el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, del río del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que anhelar sumergirnos en la presencia de Dios, en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios, porque Dios está anhelando poder usarnos este tiempo con gran poder, con gran gloria. Gracias, Espíritu Santo. El éxito de Jesús fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor que ese mismo Espíritu fue el que le resucitó de los muertos. Ese mismo Espíritu es el que nos dice en su palabra, en el Evangelio de Lucas, nuevamente dice a sus discípulos después de la resurrección que no se fueran de ahí. Versículo 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hermanos, anhelemos con todo nuestro corazón. Anhelemos, pidámosle al Espíritu Santo, al Señor: Señor, derrama tu Espíritu y derrama fuego de Dios. Aquellos que tal vez su fuego ya se apagó, aquellos que un día ardían y hoy ya no sienten la presencia del Señor, doblemos las rodillas, humillémonos delante de ese Dios todopoderoso. Y Él, así como le dijo David, Señor, allá en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David sabía que en su propia fuerza no podía, iba a seguir cayendo, iba a seguir pecando, pero él sabía que si el Espíritu Santo estaba con él, él podía cumplir su misión a cabalidad, como usted y yo podemos cumplirla aquí en la tierra. Él nos ha dado su Espíritu para eso, para ayudarnos. Dice: hasta que seamos investidos del poder de lo alto. Hoy estamos caminando hacia un Pentecostés. La palabra del Señor nos dice que después de la resurrección de Jesús, Dios envió su Espíritu el día de Pentecostés. 50 días después hubo el gran derramamiento allá en el libro de Hechos capítulo 2. Y la palabra del Señor nos dice que los discípulos estaban orando, estaban clamando, estaban esperando ese derramamiento que los empoderó, que pudieron levantarse. Y óigame, ni Jesús predicó como Pedro cuando 3,000 almas se convirtieron. Cuando Juan y Pedro caminaban por la puerta la hermosa y aquel paralítico estaba ahí, viene Pedro y le dice: yo no tengo oro ni plata, pero tengo lo que tengo, eso te puedo dar. Y lo levanta en el nombre de Jesucristo. Y así vemos en el libro de Hechos el inicio de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, como los discípulos caminaban en aquel tiempo ministrando la presencia de Dios. La promesa del Padre es para usted y es para mí. Y vemos claramente como en el libro de Hechos nos lo vuelve a recalcar en el capítulo 2 del libro de Hechos. Dice la palabra del Señor en el versículo 17: en los postreros días, tomando la lectura de Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahora, fíjese lo que dice la palabra del Señor ahí mismo en el capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Alabamos al Señor. Esta promesa es para ti. Esta promesa es para nuestros hijos, para nietos, bisnietos. Estamos en este momento, en un tiempo
especialísimo, donde podemos estar de rodillas, orando, ayunando. Señor, yo me tomo de esta palabra para mí y mi casa. Así pudo decir aquel varón: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, ¿por qué? Porque el poder del Espíritu viene sobre ti y de tu interior correrán. Dice: todo aquel que tenga sed, dice el Señor, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿qué quiere decir? Que Jesús, el cual fue engendrado por el Espíritu Santo, Dios le da vida en el vientre de María, ha venido a vivir dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestros corazones, y ese Espíritu da vida al que está muerto a nuestro alrededor, porque nuestras palabras son palabras de vida y no de muerte, porque tenemos la certeza, la fe de que Dios habita en nuestros corazones, que ha purificado nuestros templos, nuestros cuerpos, para dar vida y vida en abundancia. Levanta tus manos y adora a Dios. Levanta tus manos y glorifica a ese Dios maravilloso, porque no es en nuestras fuerzas, no es por lo que dice fulano o sutano. No, mis amados, tomémonos, posesionémonos en este tiempo de la promesa del Padre. Dígale: Padre, he caminado en mis fuerzas, he caminado en mi querer, he querido hacer tu obra y te he fallado. Hoy te clamo a ti, oh Padre, dame tu Espíritu, bautízame, lléname, úngeme. Necesito tu presencia en mí. Pero ¿sabes qué? Ve a la fuente. Ve a la fuente de la palabra. Ve a la fuente del Espíritu, dice la palabra. Porque Jesús dijo: la palabra que yo te doy es espíritu y es vida. Por lo tanto, sumerjámonos en la palabra del Señor. Sumerjámonos en Él. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, que todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, de su interior. Necesitamos crecer en la fe, crecer en el creer, en la esperanza bienaventurada. Es Dios quien te hace la promesa, no es ningún ser humano. Es Dios y Dios es fiel. Puedes orar con certeza de que Dios te va a ungir, te va a llenar del Espíritu. ¿Por qué? Porque así como Jesús pudo vencer siendo hombre, Él nos dice que Él es el ejemplo para que usted y yo venzamos en nuestra carne, venzamos en nosotros mismos, en nuestras debilidades. Y aún algo más, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8:26, y el Espíritu Santo, Él mismo gime delante del Padre por nuestras debilidades. Qué hermoso tener al Espíritu Santo de nuestro favor. Qué hermoso es saber que este cuerpo que tenemos no es para exhibirlo al mundo. No, es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo debería estar este cuerpo? Alabando, glorificando al Señor en ayuno, para que nuestro oído pueda ser afinado, para que nuestros ojos sean abiertos, para que podamos glorificar el nombre del Señor y el día del Señor nos halle exaltando su nombre, apartados. Así como fuimos sacados del mundo de pecado, apartados para ese Dios maravilloso, ese Dios eterno. Dice la palabra del Señor allá en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 3:16 dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escucha bien, tu cuerpo y mi cuerpo son el verdadero templo de Dios cuando hemos recibido a Cristo para caminar con Él. Cuando nos hemos arrepentido del pecado, cuando nos hemos apartado y hemos venido y le hemos entregado nuestra vida totalmente a Él, y caminando en obediencia a su palabra, porque la palabra de Dios es Cristo hablando a cada uno de nosotros. Dice que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si le damos vuelta a la página en el capítulo 6 de 1 Corintios, dice en el versículo 17: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Dónde podemos ir? Donde el Espíritu Santo pueda sentirse cómodo, donde pueda sentirse bien, donde podamos glorificar a Dios, donde podamos honrar. El Espíritu Santo te va a llevar a la obediencia,
El Espíritu Santo te va a fortalecer en tus debilidades. El Espíritu Santo te va a ayudar en los momentos difíciles, nos va a ayudar. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro abogado, Él es nuestro consolador. Él, dice la palabra del Señor, Él viene a unirse a nosotros. Por lo tanto, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Recuerda que ahora eres templo del Espíritu Santo. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jesucristo nos vino a comprar con precio de sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos, para que su Espíritu more en nosotros y podamos hacer la obra que Jesús vino a hacer a la tierra, lo cual es salvar a este mundo de pecado, lo cual es restablecer la comunión del hombre con Dios, llevar un mensaje de salvación. Ahora, déjeme decirte esto. La palabra del Señor nos enseña en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, si me amas, guarda mis mandamientos. Dios dice en su palabra, obediencia quiero más que todo sacrificio. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si sabemos que andamos en desobediencia, haciendo lo que queremos, hablando nuestras propias palabras, déjeme decirte que Dios no puede darnos su Espíritu Santo, como lo dice. Ahora lo voy a leer en su palabra. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu Santo queda con nosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque aquel que rechaza la palabra de Dios, rechaza a Cristo y por lo tanto el Espíritu de Dios no mora en esta persona. Dice la palabra de Dios que Dios los entrega espíritu de mentira, espíritu de engaño, porque se han rebelado contra el Señor. Vimos la semana pasada que Dios, el Señor, no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Y aquel que le recibe tiene salvación, y el que le rechaza ya ha sido condenado. No porque Dios le condena, sino porque a sí mismo se condena a vivir una vida eterna sin Dios. Dice la palabra del Señor, el Espíritu de verdad, dice, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros, diga conmigo, nosotros, apropiese, dígale a su alma, alma mía, ¿entendió esto? Nosotros le conocemos. ¿Por qué le conocemos? Porque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y Él mora en nosotros, somos la habitación de Él, y dice la palabra de Dios, porque mora con nosotros y entrará en nosotros. Y aquí hay esa promesa del Padre que nos lleva a vivir en una vida de poder, en una vida de dinamismo. El Espíritu Santo es el dunamis de Dios, es la dinamita de Dios. Él está constantemente en movimiento y nos puede llevar de un lugar a otro, nos puede llevar a otro nivel espiritual en la medida que nosotros nos comuniquemos con Él, estemos con Él, obedezcámosle a Él y glorifiquemos al Padre de la gloria. Alaba al Señor y dale gloria a Dios por eso. Dice la palabra del Señor que es el regalo más grande. Dios mismo dice, Dios es espíritu. Amén. Y dice, el Señor es el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. En el versículo 23 del capítulo 14 nos dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amados, el Espíritu Santo está anhelando
anhelando que le abras las puertas, anhelando que le des el espacio. El Espíritu Santo te ama, nos ama, porque quiere glorificar a Dios a través de cada uno de nosotros. Queremos ver la gloria de Dios. Él dijo que todo aquel que cree en Él pondrá las manos sobre los enfermos. Jesús puso las manos sobre los enfermos y el Espíritu les sanó. El Señor puso las manos y echó fuera demonios. El Espíritu Santo fue el que lo hizo. Asimismo, hoy el Espíritu Santo habita en el cuerpo de Cristo y quiere bautizarnos. La palabra bautizar significa sumergirnos en Él, llenarnos, penetrarnos. Y dice la palabra del Señor que Él trae gozo, que Él trae paz, que Él trae fortaleza a tu vida, que Él te da ánimo, que Él te da revelación, que Él te da todo lo que necesitas para ya no andar con una raíz de amargura. Él te da la capacidad de perdonar y olvidar los agravios. ¿Por qué? Porque nos preparamos para una vida eterna con ese Dios maravilloso, pero es a través del Espíritu Santo que podemos llegar a ello. Levanta tus manos y glorifica. Dice, este es el espíritu de la verdad. El mundo cree en el espíritu de la mentira, del engaño. Satanás es un mentiroso y engaña a todo aquel que quiere. Pero nosotros conocemos que hay un Dios que nos ama, un Dios que se hizo carne, que vino a habitar entre nosotros y que ahora ha derramado y está derramando su espíritu sobre su iglesia para que testifiquemos de Él, para que glorifiquemos a Él y andemos en esa vida que nos llevará a la eternidad. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice, santo es el que vive, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. Que el mismo Jesús dependía plenamente del Espíritu Santo. Sabemos que el Señor se apartaba en oración, pasaba las noches en vigilia, vivía en un ayuno constante en todo momento. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor aquí. Dice, pero porque Juan ciertamente, capítulo 1 de Hechos, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Póngale el dedo a eso. Póngale el dedo a eso. Y quiero que en este momento, ahí donde estás, le digas al Espíritu Santo, dígale, Señor, yo te necesito. Señor, porque mis fuerzas flaquean, mi voluntad está muchas veces, pero muchas veces no te puedo agradar. Hoy te pido que tú me llenes de tu Espíritu. Y comienza a orar y comienza a pedirle a Dios y comienza a clamar. Y Él dice en su palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en tu casa, en tu comunidad y en toda esta nación. Hoy la iglesia necesita al Espíritu Santo como centro, como guía, como el que va adelante, como pastor de tu alma, de tu vida. Necesitamos, porque nos hemos dado cuenta de que por nuestra naturaleza humana no podemos. Así es que yo creo que es importante, mis hermanos, que hoy nos despojemos de nosotros mismos y le creamos a Dios. Que el Espíritu Santo vino a tu vida y viene hoy y toca tu corazón. Y para que le abras la puerta, para que le dejes entrar al Señor Jesús y creas que Él murió por ti y Él derramó su sangre para limpiar todos tus pecados, para que el Espíritu de Dios more dentro de tu corazón y puedas vivir una vida nueva, una vida consagrada, una vida de éxito, una vida en la cual todos los días, cada día podamos adorarlo y glorificarlo. Puedas tomar las Escrituras y entenderlas. Es Dios hablando con cada uno de nosotros, porque la palabra del Señor, bien lo dijo el Señor, así es espíritu y es vida. No es solamente letra, porque la letra dice mata, la letra golpea, la letra nos puede hacer sentirnos ok, pero el Espíritu Santo te va a sacar de donde estás, si lo estás escuchando, te va a cambiar tu mente, porque así la palabra de Dios es revelada a nuestro espíritu. El que se une a Cristo
un espíritu es con Él. Así es que nos levantamos y en esta hora levantamos nuestras manos al cielo y le decimos: Padre, gracias, gracias porque hoy me dices que sí puedo, Señor Santo. Allá en el libro de Joel dice tu palabra: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene para darnos ese poder, esa dinamita que necesitamos para apartarnos del pecado, para apartarnos de todo camino que no es correcto, para quitar de nosotros todo aquello que no es bueno. Padre, gracias, gracias. Así yo me siento débil, pero contigo soy fuerte. Yo me siento pequeño, pero tú eres grande dentro de mí. Porque ya no vivo yo, Señor Santo. Oh Dios, gloria a ti, Señor. Ahora el que vive es Cristo con su Espíritu dentro de mí. Así Pedro pudo hacer señales y prodigios. Así Pablo pudo venir y predicar tu evangelio. Así, Señor Santo, muchos hombres y mujeres han entregado aún sus vidas por ti, porque tú los has fortalecido hasta lo último. Así quiero que me hagas de mí una persona fuerte, una persona valiente, esforzada, Padre Santo, que te adoremos en espíritu y en verdad, que podamos glorificarte noche y día, apartándonos totalmente de las cosas de este mundo. Padre, te adoramos y te bendecimos porque tú eres fiel y verdadero. Tu palabra dice, Señor, que tú, Señor, dentro de no muchos días nos llenará de ese espíritu. Queremos estas semanas, Señor, estar en oración, estar en ayuno, estar en la palabra, estar buscando, humillándonos delante de ti, porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Hombres grandes, oh Padre Santo, han buscado tu presencia y lo han logrado. Yo quiero lograrlo, Señor. Yo quiero alcanzarlo, Señor. Quiero que me llenes de tu poder y me guíes con tu espíritu. Me enseñes, me recuerdes todas las cosas que debo de hacer. Y quiero también orar por mi familia. Quiero pedirte, Señor, porque tu palabra dice que esta promesa no es solamente para mí, es para mi esposa, para mi esposo, es para mis hijos y mis hijas, es para mis nietos, también es para aquellos que me rodean, Padre. En el nombre poderoso de Jesús clamamos porque hoy tu Espíritu Santo se derrame sobre toda carne, como está escrito en tu palabra, y hombres y mujeres que están atados por el vicio, por la droga, por el alcohol, por el sexo ilícito, Señor Santo, por pensamientos, oh Dios, que son cautivos por el diablo, sean libertados por el poder del Espíritu y puedan levantarse como tus siervos a predicar tu evangelio, a predicar tu palabra, a decirle al mundo: Jesucristo vive, porque yo era y ya no soy. Así, Señor, hoy te abro mi corazón y te entrego mi vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador, y te pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu, porque queda poco tiempo. Quiero servirte un día a la vez, Señor. En el nombre poderoso de Jesús venimos orando, Señor, para que ese virus sea destruido, para que tú hagas nulo el consejo de las naciones y frustre todas maquinaciones de los pueblos. Padre Santo, cubre con sangre y fuego a tu iglesia, a tu pueblo, Padre Santo, donde quiera que estén, Señor, en los confines de esta tierra, Señor, sean librados de todo azote, porque hemos decidido humillarnos delante de ti y ser llenos del Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Y la iglesia del Señor dijo: amén. Amén. Que Dios me los bendiga y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Yo desato ahora una palabra de sanidad sobre aquel que está enfermo y una palabra de prosperidad sobre aquel que no tiene trabajo, que tiene necesidad. Puertas se te están abriendo. Yo te lo digo en este momento. Puertas de trabajo se te están abriendo y Dios te va a bendecir y no faltará la alacena en tu casa. Que Dios me los bendiga y la paz de Cristo esté con ustedes.